Hola, buenos días, buenas tardes, espero que estén todos bien. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy, ¿sí? El tema de hoy es estructuras alternativas. Eh, es la misma clase que el lunes pasado, ¿sí? Bueno, quería decirles también que recuerden que el jueves que viene es el parcial, es el jueves 6 de mayo, ¿sí? Y por ende, el jueves que viene no habrá clase, ¿sí? Empezaremos el parcial supongo que a las 2 y terminaremos el parcial. Generalmente el parcial dura 3 horas, 4 horas, ¿sí? Así que terminaremos el parcial alrededor de las 5 o 6 de la tarde, con lo cual también pueden participar, si pueden, a la clase del día lunes, que voy a hacer un pequeño repaso de los temas que entran en el parcial. Todos los temas de teoría que entran en el parcial el día jueves 6 ya fueron dados, ¿sí? Es decir, no va a haber un tema nuevo el lunes que viene, simplemente el lunes vamos a hacer una especie de repaso. Aquellos que no pueden asistir el día lunes lo van a poder ver a través de Twitch porque la clase va a estar grabada. Así que si no pueden participar en forma online, digamos el día lunes, igual la pueden ver grabada en Twitch. Vamos a ver los temas de la clase de hoy. Fundamentalmente, ahí tienen en pantalla, detrás mío, el tema es estructuras alternativas y ya comenzamos a ver algunos ejemplos en el video de algoritmos. Al final había eh, estructuras alternativas para determinar si una persona tenía diabetes o no, o prediabetes. Para eso se usaron estructuras alternativas. Y ejemplificamos también estructuras alternativas en la clase del jueves pasado, ¿sí? Muy bien. Vamos a hacer una introducción primero a este tema, ¿sí? Las estructuras alternativas están presentes en nuestra vida cotidiana, fundamentalmente cuando tomamos cualquier tipo de decisión u opción. Muchas veces la estructura tiene forma de una situación, de una elección dicotómica, o una cosa o la otra, y a veces las opciones son múltiples, ¿sí? Que también se puede decir que es una situación de opciones y de una estructura también alternativa de la vida cotidiana. Una de las decisiones más importantes que ustedes tomaron el año pasado, por ejemplo, fue qué carrera voy a seguir. Bueno, esa es una alternativa bastante trascendental porque va a marcar de alguna forma en aquel ámbito en el cual ustedes van a trabajar, ¿sí? Eh, es una buena elección la que han tomado porque nuestra carrera, en definitiva, permite eh, adquirir un conocimiento. Las tres carreras que se brindan en la Facultad de Informática permiten adquirir un conocimiento que es aplicable en cualquier lugar del mundo, ¿sí? Son contenidos actuales. La currícula y el diseño curricular de la carrera, tanto de licenciatura en sistemas como licenciatura en ciencias de la computación y el profesorado en informática, son conceptos que se ven en todas las carreras de informática de cualquier parte del mundo. Son contenidos bastante actualizados, ¿sí? Y muchas universidades trabajan en pos de que esos contenidos estén normalizados de alguna forma o exista un común denominador en los conceptos que se brindan y en particular se ha aplicado mucho esfuerzo dentro de nuestra facultad para mantener siempre actualizado la currícula. Esto es, en el momento que se nota que hay algún cambio o diseño curricular distinto, se trata de aplicar un cambio en el diseño de las materias y en los contenidos. Siempre los docentes han estado atentos a mantener el diseño curricular actualizado. Esto se los digo para que tengan conocimiento de que los conceptos que van a ver acá los van a poder aplicar en cualquier lugar del mundo, porque muchos de nuestros egresados también se van a trabajar al exterior y otros trabajan para empresas en el exterior desde Argentina también en la forma de freelance, ¿sí? Así que han elegido bien porque esta carrera está muy
va a ser muy demandada, siempre se requieren profesionales de informática, así que bueno. Pero todas esas cuestiones en las cuales tenemos que decidir en la vida cotidiana sobre alguna alternativa, alguna elección, siempre nos llevan por un camino, aquel camino en el cual hemos elegido, ¿sí? Eh, en particular, las estructuras alternativas son una estructura de control también a nivel de algoritmo, ¿sí? Hasta el día de hoy nosotros vimos otra estructura de control que se denomina la estructura de control secuencial. ¿Por qué? Porque ejecutábamos primitivas que componen a un algoritmo, las ejecutábamos en secuencia. Y en particular vimos distintos conceptos muy importantes respecto de esa estructura de control secuencial. En la estructura de control secuencial lo que podemos hacer es definir comentarios, obviamente, luego declaramos variables, las variables las declaramos de un tipo determinado, ya vimos cuáles son los tipos, y luego a estas variables les asignamos valores o les asignamos en general el resultado de una expresión, donde esa expresión son combinaciones de variables, operadores aritméticos, operadores lógicos, y la evaluación de esa expresión determina un valor que es asignado a una variable. Siempre en la estructura de control secuencial intervienen la declaración de variables, la operación de asignación y le asignamos a una variable la evaluación de una expresión. Eso es, a grandes rasgos, la estructura de control secuencial. Ejecutamos primitivas una después de otra. En cambio, en esta nueva estructura de control, que es la estructura de control alternativa, el flujo de ejecución se va a dividir. Se va a dividir en función de la evaluación de una expresión lógica o booleana. Y si la expresión lógica o booleana es verdadera, vamos a ejecutar un conjunto de instrucciones. Y si la expresión lógica o booleana es falsa, vamos a ejecutar otro conjunto de instrucciones. Esa bifurcación, como muestra este cartel, un cartel en realidad de vialidad, ¿sí? Muestra una bifurcación de caminos. Bueno, acá lo que se bifurca es el flujo de ejecución. Hablamos de flujo de ejecución. ¿Qué queremos simbolizar con el flujo de ejecución? Son la forma en la cual se están ejecutando las primitivas. En una estructura de control secuencial, el flujo de ejecución ejecuta una primitiva, luego ejecuta otra. Siempre esa ejecución va de arriba hacia abajo. En cambio, en una estructura de control alternativa, en algún momento el flujo de ejecución va a ir por un lado o va a ir por el otro, dependiendo de la evaluación de una condición booleana o condición lógica. Si esa condición booleana es verdadera, se va a ejecutar un conjunto de sentencias, con lo cual el flujo de ejecución irá por un conjunto. Y si esa expresión booleana es falsa, ejecutará otras primitivas. Por eso hablamos de una bifurcación del flujo de ejecución del control del programa. Esta es la segunda estructura de control que estamos viendo. La primera, como les dije recién, es la secuencial. La segunda es la alternativa, que es la que vemos hoy. Y la semana que viene y la otra, bueno, la semana que viene no porque tenemos el parcial, pero la otra semana vamos a comenzar a ver la tercera estructura de control, que es la repetitiva. Como dice esta transparencia, voy a tratar de bajar un poco el tamaño, así pueden ver la transparencia que tengo detrás. Como dice la transparencia, al final dice, las estructuras alternativas bifurcan o dirigen la ejecución de un programa hacia un grupo de sentencias u otro, dependiendo de una condición. ¿Sí? Por eso hablamos de que se bifurca el flujo o la ejecución de un programa. Bueno, siempre vamos a tener que pensar y comprender el problema que estamos resolviendo y en la etapa de análisis y de diseño comenzar a distinguir si vamos a tener que hacer algún tratamiento de los datos dependiendo de una condición. ¿Sí?
¿Qué significa hacer un tratamiento de datos? Bueno, se habla de tratamiento de datos a, a una cierta manipulación de los datos, ¿sí? De acuerdo a determinadas características. Por ejemplo, si un algoritmo o un problema que nos suministran, que nos dan, eh, pide, dado un número entero ingresado por el usuario, eh, evaluar si el número entero es par o impar, bueno, vamos a tener que hacer una distinción entre el conjunto de enteros pares y el conjunto de enteros impares, ¿sí? Ese problema podría ser tan simple como mostrar un cartel que diga número par o, en otro caso, número impar. Pero también el problema podría ser otro tratamiento distinto. Dado un número entero ingresado por el usuario, si el número es par, incrementarlo, y si el número es impar, decrementarlo. Ahí vemos ya un tratamiento más específico, que en el caso de que que el número entero sea par, voy a incrementar ese número, pero si es impar, lo voy a decrementar. Son acciones distintivas y esas acciones las vamos a poner en distintos conjuntos de instrucciones. Y la ejecución del flujo del programa, dependiendo del valor ingresado por el usuario, bueno, o se verá ese valor incrementado o decrementado, dependiendo si el valor ingresado es par o impar. Ese tipo de distinciones vamos a tener que detectarlas a nivel de análisis y a nivel de diseño, ¿sí? A nivel de análisis, comprender si vamos a tener que hacer un tratamiento diferenciado de distintos subconjuntos de datos. Y a nivel de diseño, para ya diseñar un algoritmo en el cual el flujo del control del programa se bifurque utilizando una estructura de control alternativa. En la etapa de análisis, lo que tenemos que tener presente es lo que dice esta transparencia, que dice que un conjunto de datos de estructura alternativa es un conjunto de datos en el cual se encuentran uno o varios subconjuntos, cuya presencia es aleatoria, condicional, con la salvedad de que la presencia de uno excluye la de todos los demás. Volviendo a nuestro ejemplo, si el problema era pedirle al usuario un valor entero, ¿sí? Un número entero, y si es un número par, incrementarlo, y si es un número impar, decrementarlo, bueno, podemos pensar que el conjunto de datos que tenemos que tratar es de estructura alternativa. ¿Por qué? Porque este conjunto, que es el conjunto representado por todos los enteros, lo podemos dividir en dos subconjuntos, el conjunto de enteros positivos y el subconjunto de enteros negativos, el conjunto de enteros pares y el subconjunto de enteros impares, ¿sí? Esa es la distinción. En el caso de que estemos bajo la condición de un entero par, lo vamos a incrementar a ese valor, y si es un entero impar, lo vamos a decrementar, ¿sí? Pero ahora bien, ese conjunto de datos de estructura alternativa, porque puedo hacer la distinción de dos subconjuntos, enteros pares y enteros impares. Ahora, si el usuario ingresa solamente un elemento, un valor entero, ese elemento pertenece a uno de estos dos conjuntos. El entero que ingrese el usuario va a ser o par o impar. Es decir, que estos subconjuntos son de presencia aleatoria, condicional. Si el usuario ingresó un par, bueno, ese número pertenece al conjunto o al subconjunto de números pares. Si pertenece a uno, no pertenece al otro. O es par o es impar. Y es por eso que esos subconjuntos, que de alguna forma reflejan el tratamiento que vamos a tener que hacer de los datos de entrada, a veces se etiquetan como 0 o una vez, para representar con una vez si el subconjunto está presente y con 0 si no está presente. Y a su vez decimos que si está presente un subconjunto, este excluye al resto. Si es par, excluye al subconjunto impar. Esos subconjuntos los podemos ver como estos dos círculos amarillos que están mostrados en esta transparencia, y mostramos que si valor es un entero ingresado por el usuario, ¿sí? Valor módulo 2 va a ser igual a 0 o va a ser distinto de 0. Si valor módulo 2 es igual a 0, significa que
el valor ingresado por el usuario es un número par. Y si valor módulo 2 es distinto de 0, significa que es un número impar. Los subconjuntos son el conjunto de enteros pares y de enteros impares. Y la presencia de un subconjunto excluye todos los demás. Si estamos en el caso de un número par, este será de presencia una vez y este será de presencia 0 veces, ¿sí? Eso dependiendo del valor ingresado por el usuario, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que el flujo de ejecución en una estructura alternativa va a tomar uno de los caminos, o el número es par o el número es impar, pero no va a ejecutarse ambos caminos. El flujo se bifurca, o va por un lado o va por el otro, dependiendo del valor ingresado por el usuario. A veces, en la etapa de análisis, es claro que hay que hacer una distinción de dos subconjuntos distintos. Por ejemplo, este problema. Dado un entero ingresado por el usuario, si el valor entero es par, incrementarlo, si es impar, decrementarlo. Acá la distinción está súper clara, porque en el propio enunciado habla de que si el entero es par, hay que incrementarlo, o si el entero es impar, hay que decrementarlo. Pero hay otras veces en las cuales la propia solución que tenemos que brindar tiene que hacer alguna distinción. Por ejemplo, si nos piden obtener las raíces de una función cuadrática. Bueno, para obtener las raíces de una función cuadrática vamos a tener que evaluar el discriminante, ¿sí? Se acordarán de cómo calcular las raíces de una función cuadrática por la fórmula de Bhaskara. Bueno, en función del valor del discriminante, bueno, vamos a tener que dar una solución o la otra. Muchas veces, este es el ejemplo, quizás en el propio problema vamos a tener que abordar una solución aplicando una distinción del tratamiento de dos subconjuntos dentro de un conjunto de estructura alternativa. Esto en realidad también fue enunciado en un principio de Warnier que dice a estructura alternativa de datos de entrada, estructura alternativa del programa. ¿Él qué decía con este principio? Fundamentalmente que los conjuntos de estructura alternativas en un problema se reflejan también a través de una estructura de control alternativa en el programa. Es decir, que el propio problema, inherentemente, si ya contiene una estructura alternativa, es decir, que requiere del tratamiento diferenciado de dos subconjuntos, donde estos subconjuntos son de presencia aleatoria y la presencia de uno excluye todos los demás, eso también se ve reflejado el día de mañana a la hora de implementar el programa a partir de una estructura de control alternativa en el propio programa. Y eso es lo que vamos a comenzar a ver ahora. ¿Cómo modelamos estas estructuras alternativas en el propio diseño del programa? ¿Sí? Nosotros sabemos que diseñamos nuestros algoritmos utilizando pseudocódigo hasta el día de hoy. ¿Sí? Que dijimos que es una forma, una notación para que nos permite modelar el algoritmo del programa independientemente del lenguaje de programación que nosotros estemos utilizando. Es una notación abstracta, genérica, que nos permite concentrarnos fundamentalmente en el algoritmo y no estar puntualizando en un lenguaje de programación específico. Si nosotros aprendemos a modelar en pseudocódigo, nos vamos a poder independizar si estamos utilizando Python o estamos utilizando Java o algún otro lenguaje de programación. Porque pseudocódigo menciona los conceptos generales, ¿sí? Que se denominan también bloques constructivos o conceptos independientes del lenguaje de programación específico. Y esa es una de las ventajas que tiene nuestra carrera, que nos enseña o nos permite aprender cuáles son esos constructores básicos que están subyacentes en todos los lenguajes de programación que podamos aprender el día de mañana. Si nosotros aprendemos esos ladrillitos o esos building blocks o esos conceptos básicos, luego vamos a poder abordar cualquier lenguaje de programación, ¿sí? Y es probable que ustedes también lo tengan que hacer, porque quizás aprenden lenguajes de programación en la universidad y el día de mañana, cuando van a una empresa, tienen que abordar un lenguaje de programación nuevo. Eso es muy común
porque los lenguajes de programación son cientos, ¿sí? Son muchos. Y es posible que alguno de ustedes el día de mañana tenga que trabajar en algún lugar en el cual tengan que utilizar un nuevo lenguaje de programación o algún otro lenguaje como puede ser lenguajes formales, ¿sí? Bueno, además de pseudocódigo, a nivel de diseño también podemos utilizar organigramas o también denominados flujos de datos o diagramas de flujos, ¿sí? ¿Para qué nos permite modelar un organigrama o un diagrama de flujo? Bueno, son útiles para representar cuáles son los componentes principales de una alternativa, ¿sí? Y es una representación semigráfica de un algoritmo. Permite distinguir cuáles son los bloques de estructura de control secuencial e identificar las bifurcaciones del control del programa o las bifurcaciones del flujo del control a partir de distintos bloques de sentencias. Por ejemplo, acá tenemos una transparencia en la cual a través de rombos con puntas redondeadas, estos rombos que son de color azul, estamos modelando un conjunto de sentencias, ¿sí? Ese rombo representa que hay un bloque de sentencias que se ejecutan en forma secuencial, se ejecutan en secuencia. En todo algoritmo en el cual se incluya una estructura de control alternativa, vamos a tener al comienzo con seguridad un conjunto de primitivas o sentencias que habrán declarado variables, le habrán asignado valores a variables, ¿sí? Esas son las primeras instrucciones por lo general de un algoritmo. Luego de ese conjunto de sentencias, si el algoritmo incluye una estructura de control alternativa, ese algoritmo va a incluir una expresión booleana o va a incluir una expresión lógica o booleana. Si la expresión booleana es verdadera, se van a ejecutar un conjunto de sentencias, pero si la expresión booleana es falsa, se ejecutan otro conjunto de sentencias. Razón por la cual, una vez que se ejecuten o un camino o el otro, luego se van a ejecutar otras primitivas que vienen a continuación de esta estructura alternativa. Pero lo que muestra el organigrama o diagrama de flujo es que el flujo se puede interpretar como que se ejecuta de arriba hacia abajo y en algún momento, dependiendo del valor de la expresión booleana, si es falsa o verdadera, o se va a ejecutar un conjunto de sentencias o se va a ejecutar el otro, ¿sí? Pero el flujo de control se va a bifurcar, o toma un camino o toma otro. Podemos pensar esto como el flujo de control como si fuera una cañería de agua, ¿sí? Una cañería en la cual circula el agua, pero hay una compuerta que abre un camino o abre el otro camino. Pero la compuerta siempre se abre hacia un lado o a otro. Son de presencia aleatorias. Si está presente un subconjunto de datos, el otro no va a estar presente, como decíamos anteriormente. Por lo cual esa cañería de agua o se abre para un lado o se abre para el otro. Eso es lo que llamamos flujo de control o flujo del programa. Es cómo se ejecutan las sentencias o primitivas del algoritmo o programa. En una secuencia se ejecutan todas las primitivas que componen al bloque, pero en una estructura de control alternativa, dependiendo del valor de la expresión booleana, si me arroja el resultado verdadero, voy a ejecutar este conjunto de sentencias. Ahora, si la expresión booleana es falsa, voy a ejecutar este otro conjunto de sentencias. Hoy tuvieron un cuestionario sobre estructura de control alternativa. Ya habíamos visto estructuras de control alternativa dobles, por lo general. Hoy vamos a ver también que hay estructuras de control alternativa simple, ¿sí? Son conceptos que ya hemos visto al final del video de algoritmos y también al final de la clase de la semana pasada. Ahora simplemente los estamos tratando de abordar de una manera más completa, más profundizada, ¿sí? Más específica, más desmenuzada. En un diagrama de flujo, como el que mostramos recién, las expresiones booleanas o lógicas se suelen modelar a través de un rombo rojo, un rombo
rosa, por ejemplo, ¿sí? Sabemos que cuando hay un rombo va a haber una decisión a tomar, ¿sí? Esa es la decisión, es el punto de inflexión. Por ejemplo, el año pasado, cuando ustedes estaban pensando qué carrera voy a seguir, ¿sí? Bueno, ahí hay un punto de inflexión en el cual todavía no hemos tomado un camino. Eso representa justamente la expresión booleana o expresión lógica. Cuando se evalúa la expresión, esta expresión arroja resultado verdadero o falso. Dependiendo de su valor, vamos a ejecutar un conjunto de sentencias u otro. Esto es un organigrama, esto es un diagrama de flujo, ¿sí? ¿Cómo se ve un diagrama de flujo? Perdón, una estructura de control alternativa en pseudocódigo. ¿Cómo se escribe? Se escribe con las palabras reservadas o las primitivas, sí, entonces, si no y fin sí. Y se lee de la siguiente forma. Si la expresión booleana está representada por esta escritura que está entre menor y mayor que dice condición. Eso que está escrito como condición entre menor y mayor representa la expresión booleana. Si esa expresión booleana, entonces, si esa expresión booleana es verdadera, es decir, luego de evaluarla arroja un resultado verdadero, voy a ejecutar el conjunto de sentencias que están entre la palabra entonces y la palabra si no. En cambio, si la condición booleana o la expresión booleana da resultado falso, voy a ejecutar las sentencias que están entre la palabra si no y la palabra fin sí. ¿Sí? Bueno, esta es una estructura alternativa doble. ¿Por qué? Porque tiene una cláusula si no. La cláusula si no comprende el conjunto de instrucciones que se ejecutan en el caso de que la expresión booleana sea falsa. En cambio, esta otra estructura alternativa que dice si, condición, entonces, hacer algo si la condición es verdadera, fin sí, esto representa una estructura de control alternativa simple. Es una estructura de control alternativa simple porque no tiene una cláusula si no. Esta es una estructura de control alternativa doble porque tiene cláusula si no. ¿Sí? Entonces, la alternativa doble tiene una cláusula si no, la alternativa simple no tiene cláusula si no. ¿Qué sucede si la expresión booleana es, digamos, luego de evaluar la expresión booleana, esta arroja un resultado falso? Bueno, si la condición o expresión booleana arroja resultado falso, esta estructura alternativa no hace nada, porque no tiene cláusula si no. En cambio, la estructura alternativa doble, si la condición booleana es falsa, ejecuta las instrucciones que están entre la cláusula si no y la cláusula fin sí. En cambio, la estructura alternativa simple, en el caso de que la condición booleana arroja resultado falso, no hace nada. Esta estructura alternativa simple solamente va a ejecutar las instrucciones que están entre la cláusula si, entonces y la cláusula fin sí, siempre y cuando la condición sea verdadera. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que el ejemplo dice: determinar si un número entero ingresado por el usuario es par o impar. Bueno, en términos de un diagrama de flujo o un organigrama, le pediríamos al usuario que ingrese un valor entero, luego evaluaríamos la condición de el valor ingresado por el usuario módulo 2 es igual a 0. Si el valor ingresado por el usuario módulo 2 es igual a 0, es decir, el resto de la división del valor por 2, el resto es 0, en ese caso estoy en el caso de que el valor sea un número par. Si es verdadero, escribo el cartel que diga par. Y si es falso, en cambio escribiría un cartel que diga impar, es decir, cuando el módulo de dividir el valor por 2 es distinto de 0. ¿Sí? En ese caso muestro un cartel que diga impar. Esto es a nivel de diseño. A nivel de análisis, sabemos que teníamos una distinción entre el subconjunto de enteros pares y el subconjunto de enteros impares. Y sé que son conjuntos de presencia aleatoria. Si ocurre uno, no ocurre el otro, porque si el usuario ingresó un número par, no ingresó un impar. Y si ingresó un número impar,
No puede haber ingresado un par al mismo tiempo. Siempre es un caso u otro. Ahora, este organigrama, ¿cómo lo modelamos a través de un algoritmo en pseudocódigo? Bueno, con una estructura alternativa doble. Escribiríamos un algoritmo cuyo nombre es SPAR, escribiríamos un comentario, determina si un entero es par o impar, ¿sí? Declararíamos una variable valor o una variable, en este caso puse una variable X, simplemente para que el algoritmo me quede más resumido, pero lo más correcto es escribir un nombre significativo, como ya hemos mencionado anteriormente. Declaramos una variable, en este caso le puse X de tipo entero, le pedimos al usuario que ingrese un número entero, leemos ese número entero, y luego viene la estructura alternativa doble, que comienza acá en el sí y termina en el fin sí. Entonces preguntamos, si x módulo 2 es igual a 0, es decir, si el resto de dividir a x por 2, si ese resto me da 0, entonces voy a escribir x es un número par. Ahora, si la evaluación de esta expresión es falso, ¿cuándo daría falso? Cuando el número ingresado es un número impar. Por ejemplo, si x es igual a 5. 5 módulo 2 da resto 1. Entonces no es igual a 0. El resto de 5 módulo 2 me da resto 1. 1 no es igual a 0, con lo cual ejecutaría las sentencias que están comprendidas entre la cláusula else y la cláusula fin sí y diría 5 es un número impar. Esta es una estructura alternativa doble. ¿Sí? En Java, ¿cómo lo escribimos? Bueno, ustedes ya lo habrán probado, incluso en la clase del martes pasado, que vieron tal vez algún ejercicio en la práctica con estructura alternativa. Lo vieron también hoy también en el cuestionario número 2, ¿sí? Una alternativa en Java se escribe con la palabra reservada if y la cláusula si no se escribe con la palabra reservada else. If significa sí en inglés y else significa si no en inglés también. La condición booleana siempre se tiene que encerrar entre paréntesis. Siempre. Recuerden. A veces si hay muchos paréntesis, hay que chequear si efectivamente uno lo encerró entre paréntesis. ¿Sí? Y el conjunto de sentencias que se van a ejecutar en el caso de que la condición booleana sea verdadera o el conjunto de sentencias que se van a ejecutar en el caso de que la condición booleana sea falsa, por lo general se escribe entre llaves. Se escribe entre llaves siempre y cuando el conjunto de sentencias sea más de uno. Si es una sola la sentencia a ejecutar, en ese caso no es necesario encerrarla entre llaves. La encerramos entre llaves en el caso de que el conjunto de primitivas o el conjunto de sentencias sea más de una sentencia. Bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Fíjense, el código Java le pide al usuario un valor, ¿sí? Está declarada la variable valor de tipo entero, le pedimos al usuario que ingrese un número entero, leemos ese valor entero, leemos asignándole a la variable valor el valor que acaba de ingresar el usuario por teclado y luego preguntamos if, entre paréntesis la expresión booleana, valor módulo 2, el resto de dividir valor por 2, ¿es igual a 0? Si es igual a 0, vamos a mostrar un cartel que diga valor es un número par. Ahora, si el valor ingresado por el usuario, módulo 2, no es igual a 0, vamos a mostrar un cartel que diga valor es un número impar. Acá estamos mostrando un ejemplo de una estructura alternativa doble, porque tiene una cláusula si no, en la cual, en el caso de que la expresión booleana sea verdadera, ejecutamos una única sentencia, la sentencia de la línea 13. Y si la expresión booleana me arroja como resultado falso, ejecutamos una sola sentencia, que es la sentencia de la línea 15. Dijimos que si el conjunto de sentencias a ejecutar es una sola sentencia, como en este caso, no es necesario encerrarlo entre llaves. Ahora, si necesitamos ejecutar dos sentencias, para cada uno de los casos,
este grupo de sentencias se debería encerrar entre llaves. Ya vamos a ver algún ejemplo. Y algo más, me estaba olvidando de algo. ¿Qué más? Fíjense que el conjunto de sentencias a ejecutar en el caso de que la expresión booleana sea verdadera o falsa está dejando un espaciado, ¿sí? Un espaciado. Hay unas líneas en blanco. Eso tiene que ver con la indentación o la sangría. Java, si nosotros le damos formato al texto en pseudocódigo, si le damos formato al texto en NetBeans, Java va a dejar una sangría para representar el conjunto de sentencias que se van a ejecutar en el caso de que la expresión booleana sea verdadera y un espaciado también para el conjunto de sentencias que se van a ejecutar en el caso de que la expresión booleana sea falsa. ¿Sí? Entonces, ¿por qué deja un espaciado? Porque el espaciado en realidad está representando otro bloque de sentencias. Nosotros hasta el día de hoy teníamos un solo bloque de sentencias. El bloque de sentencias para el programa principal, fíjense que está encerrado entre llaves. Esta llave que abre y esta llave que cierra. Así como hay una llave para comprender el cuerpo de toda la clase. La clase es más externa e involucra un programa principal. El programa principal decimos que tiene un cuerpo. El cuerpo del programa está encerrado entre llaves. Ese cuerpo, de alguna forma, representa un bloque de sentencias, que son el bloque de sentencias del algoritmo principal. Ahora, dentro del algoritmo, si hay una estructura alternativa, muchas veces, cuando el conjunto de sentencias a ejecutar sea más de una, ese conjunto de sentencias se va a encerrar también entre llaves. Y lo que representa una llave que abre y una llave que cierra es un bloque de sentencias, es un conjunto de sentencias que se ejecuta o no se ejecuta. ¿Sí? ¿Por qué decimos que se ejecuta o no se ejecuta? Y porque sabemos que en una estructura de control alternativa el flujo de control se va a bifurcar. Y cuando se bifurque o se ejecuta un bloque o se ejecuta el otro bloque. Pero nunca se ejecutan los dos bloques a la vez. Dependiendo del valor ingresado por el usuario, o se ejecuta este bloque o se ejecuta este otro. Bueno, generalmente como unidad de indentación o el espaciado que debemos dejar son 4 espacios. Si nosotros no lo respetamos y dejamos un espaciado, irregular, recuerden que ustedes siempre pueden darle formato al texto con una opción del menú que es justamente hacer clic en la palabra source o fuente y luego clic en la opción de menú format. O hay un atajo que es presionar 3 teclas a la vez que son Alt mayúsculas F y permiten que el código del programa tenga un formato más legible. Bueno, esa es la unidad de indentación y la indentación en Java lo que está mostrando de alguna forma es un bloque de sentencias, ¿sí? Y dice, siempre utilizar llaves en los bloques de sentencias correspondientes al if o al else, ¿sí? Esto es generalmente una convención, ¿sí? Es una forma de que nuestros códigos sean más prolijos, ¿sí? Pero en realidad tenemos que saber que las llaves son obligatorias en el caso de que sea más de una sentencia. Si es una sola sentencia, no es obligatorio escribir esa sentencia entre llaves. La recomendación es siempre utilizar llaves. Pero tenemos que saber distinguir cuándo es obligatorio y cuándo no. ¿Cómo vamos a ver la estructura de una estructura de control alternativa simple en Java? Siempre va a tener esta estructura. La palabra reservada if, la condición entre paréntesis y entre llaves el conjunto de sentencias que se van a ejecutar en el caso de que la condición sea verdadero. Esta es una estructura de control alternativa simple en Java. Una estructura de control alternativa doble en Java va a tener una cláusula si no. ¿Sí? Luego de la condición
vamos a escribir las sentencias, en inglés se escribe statement, las sentencias o instrucciones en Java que van a estar encerradas entre llaves y son las sentencias que se van a ejecutar en el caso de que la condición sea verdadera. Ahora, si la condición arrojó resultado falso, se van a ejecutar este otro conjunto de sentencias que también va a estar encerrado entre llaves. Esto ya lo vimos. Y ahora pasamos a la etapa de revisión. ¿Sí? Bueno, siempre que nosotros escribimos un programa, tenemos que revisar el programa que escribimos, ya sea en pseudocódigo o ya sea en Java. Esa etapa de revisión es fundamental. Todavía seguramente no han rendido ningún parcial. Bueno, recomendación. La etapa que dice George Polya, en las etapas para resolver un problema son clave. Y la cuarta etapa, dijimos que las etapas de Polya eran comprender el problema, trazar un plan, ejecutar un plan, visión retrospectiva. La visión retrospectiva, que tiene que ver con la revisión de lo que hicimos, es fundamental. Se los recomiendo para todo parcial. Una vez que terminaron el parcial o una vez que terminaron cada ejercicio, hay que revisarlo cuidadosamente si lo resolvimos correctamente y posiblemente encontremos errores. Si encontramos errores, ninguna desesperación, hay que volver a abordar el problema y si lo resolvieron punto por punto, van a detectar el error y lo van a poder modificar para que el algoritmo esté correcto o el desarrollo de la resolución del problema sea correcto. Si ustedes hasta el día de hoy han hecho y han seguido las recomendaciones de los docentes de la práctica y mías, que vamos aconsejando desarrollar habilidades prácticas, van a poder abordar el parcial con soltura, con facilidad, ¿sí? Si no, bueno, todavía están a tiempo, quedan 7 días por delante, a la carga con todo lo que es estudio y desarrollar una práctica, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? En los parciales, ¿sí? Quizás ustedes saben resolver individualmente los parciales, pero en este parcial van a tener 3 o tal vez 4 ejercicios que no tienen la misma estructura de un cuestionario. El parcial no se parece al cuestionario. El parcial son ejercicios del tipo del práctico, ¿sí? Con lo cual, ustedes tienen que estar en condiciones y haber desarrollado una habilidad para poder resolver 3 o 4 ejercicios del mismo estilo de la complejidad del práctico. El primer ejercicio del parcial va a ser un ejercicio de resolver un problema utilizando la plantilla para resolver problemas. El segundo ejercicio va a ser un algoritmo que ustedes van a tener que especificar en pseudocódigo. Luego van a tener que hacer una traza, luego van a tener que hacer otro algoritmo distinto y después una implementación en Java. Tal vez la implementación en Java es uno de 4 ejercicios o uno de 5 ejercicios. Y lo importante es que ustedes sepan desarrollar con agilidad el parcial, que tengan destreza, que hayan adquirido esa habilidad. Esa habilidad se adquiere a la hora de resolver ejercicios, no solamente en Java, sino en pseudocódigo y resolver problemas, también utilizando la plantilla, ¿sí? Eso se los digo como advertencia, como consejo, de que hay que ser ágiles a la hora de resolver los ejercicios porque el tiempo es escaso y el parcial va a ser 3 o 4 horas, ¿sí? Nosotros le vamos a indicar el horario, va a estar en función de la cantidad de ejercicios que les otorguemos y no van a tener tiempo de nada más que hacer y resolver los ejercicios. Es por eso que esa habilidad tiene que ser una destreza de parte de ustedes y tienen que practicar resolver varios ejercicios en un término de una determinada hora. Otra forma es de practicar para el parcial, es tomar 4 ejercicios al azar de 4 prácticos distintos, ¿sí? Y tratar de resolverlos en un tiempo de 3 horas, ¿sí? Porque esa
agilidad para resolver los ejercicios también es parte de lo que se evalúa, ¿sí? Y es fundamental en el parcial que ustedes revisen el ejercicio una vez que lo resolvieron y que administren bien sus tiempos. Es decir, no van a poder estar 2 horas para resolver el ejercicio 1, ¿sí? Lo van a tener que resolver el ejercicio 1 en términos de 40 minutos, ¿sí? Y ustedes se tienen que controlar el tiempo. Si ven que están 1 hora y media con un ejercicio, y no, pasen al siguiente ejercicio, porque ustedes tienen que administrar su tiempo. Y eso tiene que ver con la revisión. Lo mismo pasa con las estructuras de control alternativa. Hay que revisarlas. ¿Cómo las revisamos? Es lo que dice esta transparencia. Hay que revisar cuidadosamente si la condición booleana que escribimos está bien escrita, ¿sí? Si las variables que intervienen en esa condición booleana les hemos asignado un valor inicial antes de entrar en la estructura de control alternativa. Es decir, si las variables que intervienen en la expresión booleana han sido inicializadas. Por ejemplo, si el valor ingresado por el usuario es un valor entero, bueno, tenemos que revisar de que haya sido asignado algún valor a esa variable antes de calcular el módulo entre la variable y el número 2. Bueno, también tenemos que revisar que haya una distinción entre esos dos conjuntos, que esos dos subconjuntos sean de presencia aleatoria. Está el conjunto de números pares y el de números impares, ¿sí? De alguna forma lo que estamos modelando es un OR exclusivo. ¿Se acuerdan que el OR exclusivo es verdadero si una proposición es verdadera y la otra es falsa, ¿sí? O si una es falsa y la otra es verdadera, ¿sí? Entonces, el OR exclusivo es verdadero si una proposición es verdadera y la otra es falsa o viceversa. Decimos, una estructura de control alternativa de alguna forma también está haciendo esa distinción, ¿sí? Para decir que se da un subconjunto o se da el otro, ¿sí? Bueno, y acá tienen otras cuestiones. Es importante que la condición booleana esté bien escrita, que sea simple de leer, ¿sí? Bueno, también muchas veces después de la ejecución de una alternativa es necesario utilizar algún resultado calculado en esa estructura alternativa, ¿sí? Distintos ejemplos. Bueno, alternativas anidadas. Antes de ver estructuras alternativas anidadas, vamos a ver un ejemplo en Java. Permítanme compartir con ustedes el NetBeans que tengo acá en pantalla. Y lo que quería mostrarles es, por ejemplo, es número par primero. Este algoritmo que corresponde a el programa que acabamos A ver, primero voy a simplificar esto. Espérenme un minutito. Supongamos que le pedimos al usuario un número, ¿sí? Un número entero. Le pedimos al usuario que ingrese un número entero, que lo vamos a leer en una variable número, que es de tipo entero, int, ¿sí? Y acá le pedimos que ingrese el número entero y leemos ese número entero a partir del método nextInt de la clase scanner. Luego, en una estructura alternativa podríamos preguntar, si el número módulo 2 es igual a 0, escribimos un cartel que dice número par. Y si el número módulo 2 es distinto de 0, mostramos un cartel que dice número impar. ¿Sí? Bueno, este algoritmo, que es tan simple, lo ejecutaría y vamos a hacer una ejecución. Siempre es importante, una vez que escribimos un programa en Java, probarlo con distintos valores de entrada. Bueno, ¿qué sucede, por ejemplo, si yo ingreso el valor 4? El número es par. Está bien. Ahora, lo pruebo con un número impar. Si ya lo probé con el número par, ahora lo pruebo con impar. De tal forma de verificar que el flujo de ejecución va correctamente por el caso del subconjunto de números pares y el caso del subconjunto de números impares, ¿sí?
También sería conveniente probar este algoritmo con un número, por ejemplo, 0, ¿sí? 0 es par, y eso está bien, ¿sí? Porque 0 es un número par, lo habrán visto también en álgebra. Todos los números que son pares se pueden escribir de la forma 2 por a, donde a es una variable. 4 es un número par porque se puede escribir de la forma 2 por a, en el cual a es igual a 2, ¿sí? 8 es un número par porque se puede escribir de la forma 2 por a, donde a es igual a 4, porque 2 por 4 es 8. 0 es par porque 0 se puede escribir de la forma 2 por a, donde a es 0. 2 por 0 es 0. Por eso 0 es considerado un número par. Bien, siempre que hacemos un algoritmo, escribimos un algoritmo en pseudocódigo, hay que probarlo. ¿Cómo se prueba un algoritmo en pseudocódigo? Con una traza. Las trazas las tienen que saber hacer, porque en el parcial de la semana que viene, uno de los incisos va a decir construir una traza para determinados valores o construir una traza en el cual ustedes van a tener que suministrar los valores, ¿sí? La forma de probar o de hacer una verificación o una revisión retrospectiva de un pseudocódigo es a través de una traza. ¿Cómo probamos un algoritmo escrito en Java? También a través de una traza. Y también lo probamos corriendo distintas ejecuciones del algoritmo, corriéndolo con distintos valores. Este caso es un ejemplo muy sencillito. El usuario ingresa un entero y determino si es par o impar. Pero fíjense que hago 3 trazas como mínimo. Uno para número par, otro para número impar y otro para el valor 0, que el valor 0 generalmente suele traer algunos dolores de cabeza en el caso de que intentemos dividir por 0. Java no va a ejecutar el programa, va a abortar el programa porque no se puede dividir por 0. Entonces 0 generalmente es un valor que tenemos que probarlo, ¿sí? Y de hecho teníamos que probarlo porque si ingresamos 0 nos tiene que arrojar número par, ¿sí? De hecho eso es lo que nos enseñaron en álgebra. Bueno, antes de ver algún ejercicio en el cual se incluyan estructuras de control alternativas anidadas o estructuras de control alternativas secuenciadas, vamos a ver un ejemplo también en Java, ¿sí? Fíjense, acá tengo una única estructura de control alternativa, porque el programa o el problema pedía, dado un número ingresado por el sistema, por el usuario, un número entero, determinar si es par o impar. Que en realidad acá tenía escrito en el comentario el siguiente ejercicio que vamos a mostrar. ¿Qué pasa si le pedimos al usuario que ingrese dos números enteros, ¿sí? Y determinar si cada uno es par o impar, ¿sí? Eso lo hicimos el lunes. Vamos a hacer este mismo ejercicio. Si son 2, primero tengo que hacer el tratamiento para el primer número y después el tratamiento para el segundo número. Entonces vamos a declarar dos números, número A y número B, que son de tipo entero, ¿sí? Primero le vamos a pedir al usuario que ingrese el número A, lo leemos, determinamos para el número A si es par o impar, y después vamos a hacer exactamente esto mismo, por eso voy a hacer un copy-paste, con ingrese otro número entero. Y lo vamos a leer en la variable número B. Y vamos a hacer una estructura alternativa también para determinar si el segundo número ingresado por el usuario, es par o impar. ¿Sí? Bueno, si yo lo escribo de esta forma, vamos a hacer primero el ingreso del primer número y su determinación. Y luego el ingreso del segundo número y su determinación. Fíjense que si yo lo ejecuto, dice, ingrese un número entero, 4. Número par, dice. Ingrese otro número entero, 5. 5 es impar. Y acá tenemos los dos tratamientos, ¿sí? Primero hicimos un tratamiento para el primer número y otro tratamiento para el segundo número. Ahora,
Fíjense que en realidad estas estructuras alternativas que yo acabo de escribir, está una acá arriba y otra acá abajo. Cuando las estructuras alternativas aparecen una al comienzo y otra a continuación, decimos que las estructuras alternativas están secuenciadas o aparecen en el algoritmo en secuencia. Aparecen en secuencia porque primero aparece una y luego aparece otra. Una cosa es que las estructuras alternativas estén en secuencia y otra cosa es que en realidad estén combinadas. ¿Cuándo están combinadas? Cuando una está dentro de otra. Lo habrán visto, por ejemplo, en el video de algoritmos, en la determinación de si una persona, a partir de un examen de glucosa de sangre, no tiene diabetes o tiene prediabetes o tiene diabetes. Esa determinación de si no tiene diabetes o tiene prediabetes o tiene diabetes está hecha a través de una estructura alternativa combinada, porque hay una estructura alternativa adentro de otra que la incluye. ¿Sí? Están combinadas porque una está dentro de otra. En cambio, acá las estructuras alternativas están secuenciadas, primero una, después otra. Bueno, este problema, para hacer un poquitito más complejo el problema, podría ser pares o no, podría ser el problema dados dos números enteros ingresados, dados dos números enteros, determinar si son par o no y si el primero es mayor que el segundo. ¿Sí? Si el primer número es mayor que el segundo. Bueno, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, una vez que ya determinamos si que el número A es par o impar y el número B es par o impar, tendría que construir una estructura alternativa también que compare si el primer número es mayor que el segundo número. Yo lo hago escribiendo una estructura booleana, perdón, una expresión booleana que diga si número A es mayor que número B, entonces mostramos un cartel que diga el número A es mayor que número B. Si A es mayor que B. Y si no, voy a mostrar un cartel que dice el número A no es mayor que número B. ¿Sí? Bueno, acá nuevamente, para resolver este problema que pedía ingresar dos números, determinar si cada uno de ellos es par o impar y luego determinar si el primer número es mayor que el segundo, volvimos a escribir otra estructura de control al final del algoritmo. Estas tres estructuras de control están secuenciadas. Lo ejecuto, le ingreso, por ejemplo, el valor 4 y el valor 5 y dice, el número 4 no es mayor que el número 5. Bueno, dice 4 es número par, 5 es número impar, el número 4 no es mayor que 5. E incluso se lo ejecuto con ingresando dos veces el número 4, me diría el número 4 no es mayor que el número 4, porque estoy preguntando si número A es mayor estricto que número B. ¿Qué es lo que me dice el enunciado? El enunciado dice determinar si el primero, es decir, si el primer número es mayor que el segundo número. ¿Sí? Es mayor, dice. Como dice es mayor, yo sé que es mayor estricto. Si el programa me hubiera dicho es mayor o igual que el segundo número, ahí yo tendría que haber escrito una expresión que diga es mayor igual que el segundo número. Siempre el enunciado va a determinar alguna restricción, ¿sí? Y ustedes van a tener que modelar lo que dice exclusivamente el enunciado. Es por eso que generalmente en todos los parciales van a leer tal vez en la consigna del parcial, que a veces se puede enviar por mail, ¿sí? O yo se la estoy diciendo ahora en la clase. Es muy importante leer la consigna y
resolver exclusivamente lo que dice la consigna. Lo que se evalúa en el parcial es poder resolver un problema dado un enunciado de distintos ejercicios. Y hay que respetar lo que dice el enunciado. Si el enunciado dice determinar si el primero es mayor o igual que el segundo, entonces mi expresión booleana va a decir mayor o igual. Ahora, si dice determinar si el primero es mayor que el segundo, dice mayor, con lo cual voy a tener que escribir mayor estricto. Ese mapeo tiene que ver con poder resolver o modelar a través de una expresión algo que está escrito en el enunciado. Y el enunciado es sagrado, ¿sí? Hay que respetarlo, como dice la propuesta de la cátedra. La cátedra dice, bueno, resolver este problema dadas estas restricciones, yo modelo las restricciones y me limito a resolver lo que dice el enunciado. Cualquier cosa que ustedes escriban o que resuelvan que no tiene que ver con el enunciado del parcial, los ayudantes ni siquiera lo miran. A veces, si está escrito el parcial en papel, lo tachan y dicen no corresponde. Porque no se evalúa lo que ustedes saben o que quieran demostrar que saben. Lo que se evalúa es exclusivamente la resolución de lo que dice el enunciado. Así que la interpretación del enunciado es parte de lo que se evalúa. Comprender qué me piden resolver tiene que ver con la primera etapa de la resolución de un problema, que es comprender el problema según Polya. Entonces, limítense exclusivamente a leer detenidamente el enunciado y a resolver exclusivamente lo que pida el enunciado, teniendo muy presente que en el propio enunciado van a haber restricciones como la que estoy señalando acá en el comentario. Si la restricción dice es mayor que, es distinto a una restricción que diga es mayor o igual que. Y a veces las restricciones no vienen enunciadas tan fáciles como es mayor que o es mayor o igual que. A veces están expresadas con expresiones del tipo a lo sumo, a partir de, son expresiones más complejas tal vez, ¿sí? Bueno, pero para eso es cuestión de práctica, fundamentalmente. Bueno, ahora vamos a ver lo siguiente que tiene que ver con las últimas transparencias que nos faltaban. Las alternativas anidadas. Las alternativas anidadas tienen que ver con incluir una alternativa adentro de otra, ¿sí? Lo voy a mostrar, a ver, permítanme mostrarlo en el apunte. Vamos a ir al apunte, este apunte está publicado en PEDCO también, de estructuras de control alternativas, ¿sí? En el apunte tienen ejemplos de una estructura alternativa simple, por ejemplo en este caso, ¿sí? Dado un número entero ingresado por el usuario, queremos mostrar si el número es positivo, si es positivo, ¿sí? ¿Qué pasa si el usuario ingresó un número negativo? Este algoritmo no hace nada, porque solamente va a mostrar un cartel si el número es positivo en el caso de que el número entero sea positivo. Es decir, si x es mayor que 0, escribo x es un número positivo. Si no, no hago nada. Otro ejemplo de una alternativa doble, acá. ¿Qué pasa si, dado un número ingresado por el usuario, tengo que mostrar un cartel que diga si es positivo o no es positivo? En ese caso utilizaría una estructura alternativa doble. Recién vimos el caso de hacer una distinción entre números pares e impares. Bueno, esto es lo mismo, nada más que hacemos un recorte temático de lo que vimos y lo aplicamos a otros dos subconjuntos que son números enteros positivos y números enteros negativos. Lo mismo lo tienen en Java, si lo quieren ejecutar en Java. ¿Cómo representaríamos una estructura alternativa simple en un organigrama o diagrama de flujo? Eso se ve de la siguiente forma. Evaluamos una expresión y si la expresión es verdadera, se ejecuta en un conjunto de sentencias. Ahora, si la expresión es falsa, no se hace nada.
y se continúa con la siguiente instrucción. En cambio, una estructura alternativa de control doble, en la bifurcación del control del programa se ejecuta un conjunto de sentencias u otro, dependiendo si la expresión booleana es verdadera o no. Esto ya lo vimos. Acá está el organigrama que habíamos visto en las transparencias. Y acá estamos viendo una estructura de control alternativa combinada, ¿sí? ¿Por qué se llama combinada? Porque hay una estructura de control alternativa, que es la que estoy mostrando ahora, que es más interna, e está incluida en esta otra estructura de control alternativa, que es más externa, que se cierra acá, en este fin sí. Esta estructura de control alternativa es más interna, esta es más externa, pero una está dentro de otra. De hecho, esta estructura de control alternativa, más interna, está incluida en la cláusula si no de esta otra estructura de control alternativa más externa. ¿Y para qué utilicé una estructura de control alternativa anidada? Porque el problema ahora dice, dado un número entero ingresado por el usuario, determinar si el número es positivo, si es igual a 0 o si es negativo. Y como hay tres casos, bueno, lo que hice fue, escribí una estructura de control alternativa más externa que pregunta, si x es mayor que 0, escribo el cartel, el número es positivo, porque x es mayor que 0. Ahora, si x no es mayor que 0, tengo dos casos, de que x sea igual a 0 o de que x sea menor que 0. Es por eso que vuelvo a escribir otra estructura alternativa y pregunto, si x es igual a 0, escribo el número es igual a 0. Si no, escribo el número es negativo. Bueno, 0 es un número que no es ni positivo ni negativo. 0 sí es par, como vimos recién, pero 0 no es ni positivo ni negativo. 0 no tiene signo. Por eso, acá se hace esa distinción. Primero, considera en esta estructura alternativa más externa un conjunto, el conjunto de los números positivos y el conjunto de los números que no son positivos. Dentro del conjunto de los números no positivos, tenemos el conjunto de el número 0 o de los números negativos, ¿sí? Bueno, eso es lo que hicimos con esta estructura alternativa más interna. En este caso, estamos utilizando una estructura alternativa combinada. Una cosa es una estructura alternativa secuenciada, que es lo que vimos hace un rato, en secuencia, cuando hay una, después hay otra, después hay otra. Y otra cosa es cuando se combinan, es decir, cuando una está incluida dentro de otra. La determinación de cuándo secuenciar o cuándo combinar es una decisión de diseño, ¿sí? Es una decisión que ustedes se van a dar cuenta a medida que hacen muchos ejercicios, que resuelven ejercicios del trabajo práctico de secuencia. Es algo que se adquiere a través de la práctica, a través del hábito, a través de haber resuelto muchos ejercicios que requieren del tratamiento de estructuras de datos alternativas, ¿sí? En el cual una estructura de datos alternativa requiere del tratamiento de dos subconjuntos, de presencia aleatoria, con la salvedad de que la presencia de uno excluye el de todos los otros subconjuntos. Es algo que se adquiere en la práctica, por eso siempre le decimos lo mismo. Quizás ustedes ya han probado una estructura alternativa en la secundaria, si es que vieron algún lenguaje de programación, ¿sí? Pero no se confíen en algo que ya saben, ¿sí? Tienen que abordar todos los ejercicios del práctico. Para aquellos que no vieron algún ejercicio de programación antes en la secundaria, mejor aún, porque van a abordar estos problemas o estos conceptos desde cero. Sean responsables. Recuerden que en la universidad ustedes tienen que administrar su tiempo de estudio. Ya no va a estar una persona al lado de ustedes apuntalando, digamos, ese aprendizaje. Nosotros en las cátedras damos recomendaciones, pero depende de ustedes que apliquen esa recomendación. Y en el caso de estructuras alternativas se ve todo muy fácil, pero a la hora de combinar comienza la complejidad, porque son estructuras de control que en realidad adquieren potencialidad
al momento de combinarlas. Es la combinación la que permite obtener algoritmos de mayor complejidad. La complejidad de estos algoritmos surge cuando se combinan las estructuras de control, ¿sí? Cuando uno puede determinar, sí, acá tengo que aplicar estructuras de control secuenciadas, acá las tengo que combinar. Y acá hay combinadas dos estructuras de control alternativas, pero a veces se requiere de combinar más de dos. Por ejemplo, y vamos a ver un ejemplo en el cual tenemos que determinar, dadas las medidas de los lados de un triángulo, determinar si el triángulo es un triángulo, si corresponden a un triángulo, determinar, en el caso de que sea triángulo, si es equilátero, si es isósceles o escaleno, ¿sí? Con lo cual tenemos que combinar más de dos estructuras de control alternativas. Este mismo ejercicio que vimos recién en el pseudocódigo está en Java, lo pueden explorar en el apunte y es tarea de ustedes también abordar ese ejemplo en Java. En el apunte también verán una sección que es la 9 que dice estructuras selectivas o estructuras múltiples. Esto no lo vamos a ver, ¿sí? Por ahora no lo vamos a ver. Si bien hay tiempo como para que yo continúe con los temas, este tema y el tema de la semana que viene, no lo vamos a ver porque vamos a tratar de desarrollar todos los temas que se incluyen en el parcial, que es hasta ahí, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora es volver a las transparencias y vamos a ver un ejemplo, que es el ejemplo que les decía recién. Un ejemplo de un programa o de un problema que lea tres longitudes, donde esas longitudes corresponden a las medidas de un triángulo, ¿sí? Un triángulo siempre tiene tres lados. Entonces vamos a pedirle al usuario que ingrese las medidas de cada uno de los lados, ¿sí? Y lo que hay que hacer es determinar si esas medidas forman o no un triángulo, ¿sí? Teniendo en cuenta lo siguiente. Si es un triángulo, determinar de qué tipo de triángulo se trata, si es equilátero, isósceles o escaleno. Y además, cuando dice acá, determine si forman o no un triángulo, hay que considerar que para formar un triángulo se requiere que el lado mayor sea menor que la suma de los otros dos lados. Siempre, esta es una propiedad que vale para cualquier triángulo. Siempre el lado mayor es menor que la suma de los otros dos lados, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer en este algoritmo, en este programa, primero es solicitarle las tres medidas de los lados del triángulo al usuario. Y vamos a leer cada medida, las vamos a almacenar en una variable distinta. Van a ser tres variables, lado A, lado B y lado C, o lado 1, lado 2, lado 3, para representar las tres variables. Y lo primero que vamos a chequear es si corresponden esas medidas a un triángulo, verificando que uno de sus lados sea menor que la suma de los otros dos. Pero nosotros no le vamos a decir al usuario ingrese el lado mayor e ingrese los otros dos lados menores. Le vamos a pedir que ingrese tres medidas que correspondan a los lados de un triángulo y no vamos a saber cuál es el mayor. Entonces vamos a tener que construir una expresión lógica para determinar los distintos casos en el cual el lado mayor sea ingresado en el lado A o en el lado B o en el lado C. Si se cumple que el lado mayor es menor que la suma de los otros dos lados, recién después, una vez que hemos considerado de que estamos bajo el tratamiento de un triángulo, recién después vamos a chequear si esas medidas son iguales, en el caso de que estemos en presencia de un triángulo equilátero, si dos de esas medidas son iguales, en el caso de que sea un triángulo isósceles, porque un triángulo isósceles tiene dos medidas iguales y una desigual. Por ejemplo, la base puede ser desigual a las otras dos medidas. O un triángulo escaleno, en el cual los tres lados tienen medidas desiguales.
¿Cómo se vería el organigrama? Fíjense que un organigrama tiene una dificultad, que es cuando se combinan estructuras alternativas, eh, más de una estructura alternativa, el organigrama se torna más engorroso de leer. Supongamos que necesitamos leer tres medidas, que yo las escribí como X, Y, Z para no tener nombres de variables tan largos. Tenemos que determinar primero si es un triángulo, ¿sí? Si no es un triángulo, escribir un cartel que diga no es triángulo. Ahora, si es un triángulo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que chequear si es un triángulo equilátero. Si es equilátero, mostrar un cartel que diga es equilátero. Si no es equilátero, tengo que ver si es isósceles. Mostrar un cartel que diga que es isósceles o en su defecto, mostrar un cartel que diga es escaleno, ¿sí? SA en realidad acá muestra un conjunto o bloque de sentencias que es sin acción, ¿sí? Nosotros no vamos a pedir en el parcial, ni en el primero ni en el segundo, un diagrama de flujo o un organigrama. Simplemente estamos mostrando este organigrama a los títulos, al título, digamos, informativo, como título informativo, para ver cómo se bifurcaría el flujo de control. Primero, haciendo un tratamiento de que estamos frente a la presencia de un triángulo o no. Si estamos frente a la presencia de un triángulo, determinar si es equilátero o no. Si no es equilátero, ver si es isósceles o escaleno. Esa es la bifurcación, ¿sí? Que podría existir, digamos, ¿no? Y en términos si imaginamos que este flujo es un flujo de agua y estas son canaletas, ¿sí? Bueno, el flujo podría venir así. Quizás algún caso puede ser que ingresa el usuario medidas que no corresponden a un triángulo, con lo cual se mostrará no es un triángulo y termina el programa. O si es un triángulo, puede ser que el triángulo corresponda a un triángulo equilátero, si las medidas X y Z son la misma medida, por ejemplo 4, 4 y 4. ¿Sí? Ahora, si el usuario ingresó 4, 4 y 2, bueno, no es un equilátero, pero sí es un isósceles. Bueno, acá tenemos en pantalla el código Java que corresponde a ese organigrama. Fíjense que tiene tres estructuras de control alternativas anidadas. Hay tres porque hay tres if. Un if, otro if, otro if. Son tres estructuras de control alternativas anidadas. Fíjense, nosotros declaramos tres variables, x y z de tipo entero, y acá nuevamente hacemos una observación. Hemos declarado variables x y z con estos nombres que no son significativos, no para que a ustedes les sirva de ejemplo, sino justamente no es un ejemplo muy adecuado, pero queremos que ese algoritmo entre en esta transparencia. Y la única forma de que entre es poner nombres cortos, por eso hemos resumido sus nombres con variables x y z. Lo más conveniente es que ustedes luego escriban un programa Java en el cual escriban como variables lado A, lado B y lado C. Declaramos un objeto de tipo escáner, como siempre lo hacemos, luego mostramos un cartel que dice ingrese las longitudes. Leemos las longitudes en las variables x y z. Una vez que fueron ingresadas las longitudes, tenemos que chequear si esas longitudes corresponden a un triángulo. Y dijimos que esas medidas van a corresponder a un triángulo en el caso de que el lado mayor sea menor que la suma de los otros dos lados. Pero como no sabemos si el lado mayor está ingresado en la variable x, o en la variable y, o en la variable z, tendremos que corroborar alguno de estos casos. Suponiendo que el lado mayor haya sido ingresado en la variable x, tendría que verificar si x es menor que la suma de los otros dos lados. Es decir, si x es el lado mayor, tenemos que verificar si x es menor que x más z. O puede ser que el lado mayor haya sido ingresado en la variable y, con lo cual y tiene que ser menor o igual que x más z. O el último caso es que z haya recibido el lado mayor, con lo cual z es menor que x más y. Esta es una disyunción. Es una disyunción porque el lado mayor del triángulo puede haber sido ingresado en la variable x, o en la variable y, o en la variable z. En cualquiera de los casos,
Si alguna de estas subexpresiones es verdadera, estaremos en presencia de las medidas que corresponden a un triángulo y ejecutaríamos las sentencias que están entre esta llave y esta llave que cierra, esta llave que abre y esta llave que cierra. Ese conjunto de sentencias se va a ejecutar en el caso de que las medidas correspondan a un triángulo. Ahora, si no se verifica ninguna de estas subexpresiones, es porque esta expresión booleana dio como resultado falso, en cuyo caso se va a ejecutar la instrucción de la cláusula else, que va a decir no es un triángulo. ¿Sí? Ahora, si es un triángulo, voy a tener que empezar a hacer los chequeos de que ver la distinción si es un triángulo equilátero, isósceles o escaleno. La primera, veamos si el triángulo es equilátero. ¿Qué tendría que chequear? Tendría que chequear que el lado X sea igual al lado Y y que el lado Y sea igual al lado Z. ¿Sí? No es necesario chequear además que Y sea igual a Z. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por transitividad yo sé que si X es igual a Y e Y es igual a Z, X es igual a Z. ¿Sí? Por transitividad. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente chequear que X sea igual a Y y que Y es igual a Z. Si se verifica esa condición, esa conjunción, yo sé que las tres medidas X, Y y Z tienen igual longitud. En ese caso muestro un cartel que diga es un triángulo equilátero. Si no se verifica esta condición, voy a tener una cláusula else en la cual tengo una nueva estructura alternativa con una cláusula if que pregunta ahora el caso de que el triángulo sea isósceles. ¿Cuándo un triángulo es isósceles? Cuando dos de sus medidas son iguales. X es igual a Y o X es igual a Z o Y es igual a Z. ¿Sí? Es una disyunción. Si se cumple alguna de estas condiciones, mostraré un cartel que diga es un triángulo isósceles. Y si no se cumple ninguna de ellas, mostraré un cartel que diga es un triángulo escaleno. Bueno, a este nivel, digamos, en esta transparencia y siendo las 5:30, fíjense cómo este algoritmo muestra un nivel de complejidad mayor. ¿Dónde reside la complejidad en estructuras de control alternativas? Como yo les decía, en una primera etapa aprendemos a construir estructuras de control alternativas simples y dobles. Luego construimos alternativas en secuencia. Luego pasamos a algoritmos más complejos en los cuales construimos estructuras alternativas combinadas. Primer ejercicio que ustedes pueden hacer es en una combinada, dado un número entero, determinar si este número es positivo, cero o negativo, para hacer una combinación de dos estructuras de control alternativas de dos estructuras de control alternativa. Para luego probar este ejercicio que está en pantalla, que es de mayor complejidad. ¿Por qué? Porque tiene tres estructuras de control alternativa. Y no solamente la complejidad reside en la cantidad de estructuras de control alternativas que se anidan, sino también en poder modelar adecuadamente a las expresiones booleanas. Fíjense que esta expresión booleana de la línea 12 es una disyunción de tres subexpresiones, al igual que en la línea 15 es una disyunción de tres subexpresiones. O tampoco hay que desmerecer la de la línea 13, que es una conjunción de dos subexpresiones. La dificultad muchas veces reside en modelar correctamente a las expresiones booleanas, ¿sí? Hay veces que la expresión booleana no está bien modelada, porque en lugar de una disyunción empleo una conjunción, y hay que saber modelar adecuadamente el problema. Ahí también reside la complejidad en el caso de estructuras de control alternativas. Por eso siempre les decimos lo mismo. No subestimen este tema. No crean que porque han escrito una estructura de control alternativa en la secundaria van a poder abordar todos los ejercicios que requiere esta materia. Hay que hacer mucha práctica y hay que hacer práctica en forma gradual. Primero estructuras de control simple, después estructuras de control alternativa doble, después secuenciarlas,
después combinarlas de a 2, combinarlas de a 3 y después ya abordar ejercicios de distinta o de diversa complejidad. La estructura de control condicional switch no la vamos a ver hasta dentro de 2 semanas, porque la semana que viene vamos a tratar de aplicar también un repaso el día lunes, al repaso al cual están, por supuesto, ustedes invitados también, y si no, lo verán por Twitch, que ahí quedan grabadas las clases. Bueno, ahora voy a pasar simplemente a modo informativo. Vamos a ver el mismo programa en Java, de un triángulo. Bueno, acá en Java, fíjense que yo lo hice así. Lo hice no empleando variables x y z, sino que ahí sí ya le otorgué el nombre que deberían tener, lado A, lado B y lado C, porque ahora no tenemos una transparencia, sino que tenemos una ventana más grande, podemos hacer un scroll de la pantalla y demás. Una cosa que tiene que tener presente en el parcial. Cuando ustedes resuelvan un parcial y el enunciado les diga primero construir un algoritmo o especificar el algoritmo en pseudocódigo y después en Java, bueno, los nombres de variables que ustedes utilizaron en el pseudocódigo se deben respetar también en Java, ¿sí? Tiene que existir coherencia entre los nombres de variables del pseudocódigo y del Java. Yo acá les hice la salvedad de que en pseudocódigo mostré con variables x y z simplemente para que entre todo en la misma transparencia. Pero en la solución que ustedes brindan, los nombres de variables empleados en pseudocódigo tienen que ser los mismos nombres empleados en Java. Y bueno, la estructura del programa es la misma, se declaran 3 variables, lados A, lados B y lado C de tipo entero. Se leen cada uno de los lados, en lado A, lado B y lado C, ¿sí? Y luego lo que se hace es, primero, chequear que una de las medidas sea mayor que la suma de las otras dos, tanto considerando que el lado mayor esté en lado A, o que esté en lado B, o que esté en lado C. Si se da de que una de las medidas es mayor que la suma de los otros dos, estamos en presencia de un triángulo. Con lo cual, si eso se da verdadero, van a ejecutarse las sentencias que están entre esta llave y la llave que cierra, ¿sí? La llave que cierra está acá. Fíjense, yo la voy a subir a la siguiente línea. Y si yo me paro en la llave que abre, automáticamente Java me pinta de amarillo la llave que cierra, ¿sí? Entonces, si esa expresión booleana es verdadera, se van a ejecutar el conjunto de sentencias que está encerrado entre esta llave y esta otra. Si esto es verdadero, estamos en presencia de un triángulo, y en el caso de que sea triángulo, evaluaremos si es equilátero, isósceles o escaleno. Pero si esas medidas no corresponden a un triángulo, vamos a ejecutar la cláusula else, que va a decir el cartel no es un triángulo. Ahora, si es un triángulo, preguntaremos, ¿las medidas de los lados del triángulo son iguales? En cuyo caso mostramos un cartel que diga el triángulo es equilátero. Si las medidas de los triángulos solamente dos lados son iguales, lado A es igual al lado B, o el lado B es igual al lado C, o el lado C es igual al lado A, en cuyo caso mostraremos que es un triángulo isósceles, y si no, mostraremos un cartel que diga es triángulo escaleno. Si nosotros lo ejecutamos a este algoritmo e ingrese uno de los lados, 4, 2 y el último lado 2, va a decir es un triángulo isósceles. Si lo ejecutamos nuevamente e ingresamos como medidas lado 2 y lado 2, va a decir es un triángulo equilátero. Y si las tres medidas son desiguales, por ejemplo 4, 3 y 1, es un triángulo escaleno, ¿sí? Bueno, este programa, el código de este programa, el .java, está colgado en Pedco. Ustedes lo que van a poder hacer es abrir ese documento y generar un proyecto, ¿sí?
en el cual el punto Java tenga el código que ya hemos subido a PEDCO. Este es un nivel de complejidad mucho más grande. Llegamos a este nivel luego de haber introducido, digamos, por etapas, casos, ¿no? En el cual una introducción fue el caso de diabetes, en el video sobre algoritmos, y hablamos de la glucosa en sangre. Pueden revisar ahora de vuelta ese video, la parte final, en la cual tienen una estructura alternativa combinada, dos estructuras combinadas, una estructura alternativa dentro de otra. Pueden revisar los ejercicios del apunte e incluso tratar de probar ese punto Java que le hemos subido a PEDCO, que es este mismo ejercicio. Luego están ustedes también poder imaginarse problemas, ¿sí? ¿Qué me pueden llegar a tomar en el parcial? Y si me toman esto, ¿cómo lo haría? Entonces, practican a partir de su imaginación, porque también está bueno poder pensar en problemas y poder resolverlos, ¿sí? Es producto de la imaginación también y producto de lo que ustedes se imaginan, desarrollar capacidades, ¿sí? Y está bueno poder alcanzar objetivos en función de esos problemas que ustedes se imaginen. Voy a ver si hay alguna consulta. Espérenme un minutito. ¿Cómo representaría la condición o la acción en la traza? ¿O no se representa? No, las trazas no representan en sí a la alternativa. Sí, es cierto que el producto de esta estructura de control sí se va a representar. Por ejemplo, si la estructura alternativa se modela para representar si un número es par o impar, bueno, el cartel producto de la ejecución, el cartel va a ser el número es par o el cartel va a ser el número es impar. Y ese cartel va a aparecer en la columna de salida, ¿sí? O por ejemplo, este mismo ejemplo del triángulo. Va a haber un único resultado, ¿sí? O el resultado va a ser, no es un triángulo, o el resultado va a ser, es triángulo equilátero, o el resultado va a ser triángulo isósceles o triángulo escaleno. Y ese cartel, para este ejemplo que estamos mostrando en pantalla, va a salir en la columna de salida. El resultado de esto, ¿sería la salida por pantalla? Efectivamente, sería la salida por pantalla para estos ejercicios que estoy mostrando acá. Pero si el conjunto de instrucciones que se tienen que ejecutar no muestran carteles por pantalla y simplemente le tienen que asignar un resultado a una variable, ese valor va a ser almacenado en una variable. Por ejemplo, veamos un ejemplo. En las transparencias, de hecho, tenía un ejemplo que no se los había mostrado, pero que es este. ¿Sí? Me faltaba proyectar la transparencia. Disculpen. Lo que pasa es que son varias variables al mismo tiempo. Este es el problema que les quería mostrar, en el cual vamos a ver el resultado de haber ejecutado una estructura de control alternativa, no en la columna de salida, sino en el valor que asume una variable, que es en este caso una variable de tipo carácter. El programa dice, supongamos que se desea escribir un programa que según el contenido de una variable llamada valor, se le asigne una letra a una variable llamada clasificación. Y el problema dice, si el valor que ingresa el usuario está en el rango de 91 a 100, hay que asignarle la letra A la variable clasificación. Si el rango de la variable está entre 90 y 81, hay que asignarle el carácter B a la variable clasificación, o el carácter C en el caso de que el valor esté entre 80 y 71, y F si no es ninguno de los anteriores. Entonces, tenemos declarado una variable entera valor, le pedimos al usuario que ingrese un valor determinado, y si el valor está entre 91 y 100, le asignamos la letra A la variable clasificación. Acá lo que les decía recién
es que la letra A falta encerrarla entre apóstrofes simples. Ahora, si el valor ingresado por el usuario está entre 80 y 91, le asignamos el valor de la letra B a clasificación. Si el valor ingresado por el usuario está entre 70 y 81, en particular entre 71 y 80, porque dice menor estricto, le asignamos la letra C a clasificación. Es decir, en este caso vemos el ejemplo de una estructura alternativa combinada en el cual el resultado de lo que estamos ejecutando en esta estructura alternativa combinada no se muestra por pantalla, sino que se va a almacenar un valor determinado y particular en la variable clasificación, que es de tipo carácter, ¿sí? Recuerden que tanto A, B, C y F tienen que ser encerradas entre comillas simples. Voy a hacer esa pequeña modificación y voy a volver a subir este juego de transparencias a Pelco. Bueno, voy a leer la otra pregunta. Luego hay otra pregunta más sobre las trazas y las estructuras alternativas, pero ya está respondida porque en realidad ya la respondimos porque no modelamos en una traza la expresión lógica o booleana. No lo modelamos, ¿sí? Cuando ustedes quieran evaluar una expresión booleana, si bien no lo modelamos en la traza, lo que pueden hacer es escribir la expresión booleana a un costado, ¿sí? Escribirla y resolver cuál es el valor que arroja esa expresión booleana al hacer la evaluación por partes o por cada una de las subexpresiones. Pero eso lo pueden hacer como un cálculo que ustedes determinan a un costado. Eso no se modela en la traza. Bueno, pregunta número 2. Yo estuve probando el algoritmo del ejemplo del triángulo y nunca me dio la salida no es un triángulo. No sé si estaba errado o el algoritmo funciona mal. A ver, no es que el algoritmo funciona mal, quizás, es una propiedad del triángulo, ¿sí? Que el valor de digamos, del lado mayor, el valor del lado mayor es menor que la suma de los otros dos lados. No te preocupes por eso. Es una propiedad que nosotros seguimos a partir de una propiedad matemática. Tendríamos que buscar el valor de ese caso en el cual no es triángulo. Lo importante es que hayas logrado ejecutar ese problema y probarlo exclusivamente para triángulos equiláteros, isósceles y escaleno e ingresar valores como hicimos recién en el ejemplo que yo mostré en las 3 ejecuciones. Probar un caso que sea equilátero, otro isósceles y otro escaleno. Bueno, otra de las cosas que quería mencionarles y reiterarles es que un diagrama como este, un organigrama, un diagrama de flujo, ya se torna engorroso en su lectura cuando hay más de 2 estructuras de control alternativas anidadas. Este algoritmo, como ustedes ven, es más complejo de leer y entonces es por eso que no se utiliza tanto la notación de flujograma o de diagramas de flujo. Simplemente se introduce esta notación para ver cómo el flujo de control se bifurca. A ese nivel vemos un diagrama de flujo. Pero en los parciales nosotros no le vamos a pedir construir el organigrama para un problema que requiera estructuras de control anidadas. Simplemente lo vemos para poder distinguir los distintos tratamientos de los subconjuntos que nosotros vamos a utilizar. Bien, y otra cosa que quería comentarles a raíz del cuestionario que hicimos hoy. Bueno, nosotros siempre escribimos y declaramos una variable de tipo escáner y esa declaración de esa variable en particular es un objeto, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante que es un objeto, pero el objeto tiene un nombre y el nombre del objeto sigue las mismas convenciones que el nombre de una variable, ¿sí? Generalmente empleamos nombres
respetando la convención INFI-CAPS. Bueno, por lo general yo he declarado y he utilizado un nombre que es SC, ¿sí? Que estoy representando un objeto de tipo escáner, ¿sí? Y le puse como nombre SC. Hoy habrán visto en el cuestionario que el nombre de esa variable o de ese objeto tenía otro nombre. Es posible otorgarle otro nombre, ¿sí? El nombre del objeto escáner no necesariamente se tiene que llamar SC. Podemos otorgarle otro nombre. Así como a cualquier variable de tipo entera, ustedes la pueden nombrar como valor o como número, ¿sí? Puede tener distintos nombres una variable, así como un objeto o variable de tipo escáner va a tener distintos nombres. Lo que sí, lo que sí es regular es que cada vez que declaramos un objeto de tipo escáner, al nombre de la clase escáner la tenemos que escribir con S mayúscula y con doble N. Así es la forma de escribir escáner, con S mayúscula y doble N. Y que luego de declarado ese objeto de tipo escáner, creemos un objeto asignándole new scanner y entre paréntesis escribir system.in que representa el flujo de entrada, ¿sí? Esa variable o objeto de tipo scanner nos va a permitir capturar el flujo de entrada, ¿sí? Esta variable se podría haber llamado SC, se podría llamar flujo de entrada también, pero para no utilizar un nombre tan largo, flujo de entrada o flujo, la resumimos como variable SC. Ustedes le pueden poner como nombre el que ustedes desean. Eso es variable, es un nombre de una variable. Bueno, y cada vez que utilicen un método de la clase scanner, van a tener que utilizar ese nombre y la notación punto. El nombre del objeto, punto, y el nombre del método, donde el nombre del método será nextIn, nextTable, nextShort, nextByte, nextFloat, ¿sí? Depende del tipo de dato que ustedes estén leyendo. Acá como la variable que quiero leer a través del flujo de entrada es un valor entero que se va a almacenar en valor, estoy utilizando el método nextInt, porque estoy leyendo un valor entero. Bueno, vamos a dejar acá. Hoy vamos a dejar un rato antes, ¿sí? Al igual que el día lunes pasado. No hay más preguntas. Y bueno, y para que no se haga tan largo, porque hoy también tuvieron 2 horas para resolver el trabajo, el cuestionario 2, para que no se haga tan largo, dejamos nuestra clase acá, ¿sí? Bueno, espero que estén bien, estudien bastante, aprovechen el fin de semana para repasar todos aquellos temas que no han visto en la materia, aprovechen las clases de consulta también y prepárense bien para la semana que viene, que es el parcial. Recuerden de participar en la clase de teoría del día lunes a las 5 y si no pueden participar el día lunes a las 5 porque tienen otra clase, van a poder ver la clase que queda guardada en el canal de Twitch. ¿Sí? Nos vemos. Que estén bien. Adiós. Hasta luego.